Hola jóvenes, en esta semana vamos a trabajar nuestra última regla de derivación que consiste en la regla de la cadena. Esta regla aplica cuando nosotros trabajamos con funciones compuestas. Ahora, es importante mencionar que las reglas anteriores las vamos a seguir ocupando, ya sean las reglas básicas como derivar una función x a la n, derivar una constante o derivar x. Al igual que en esta semana aplicaremos también las reglas para funciones que se multiplican y la regla para funciones que se dividen. La regla de la cadena consiste en esta forma que tienes aquí en el material, la que te estoy señalando. Observa que lo que nosotros tenemos aquí es una v a la n. Esta v que nosotros tenemos representa precisamente toda una función y n representa su exponente. Cuando nosotros identificamos que estamos trabajando con una función que tiene estas características, pues vamos a aplicar este teorema de derivación. ¿Y qué me dice este teorema? Vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente. La función v se va a quedar igual, le vamos a restar 1 a su exponente y vamos a multiplicarla por la derivada de la función v. Como puedes observar, es muy parecida a el teorema que hemos trabajado anteriormente, que es x a la n. Sin embargo, aquí la diferencia que tenemos es que, número 1, tenemos toda una función elevada a una potencia, y además agregamos la multiplicación de la derivada de esa función. Por otro lado, es importante mencionarte que seguiremos aplicando leyes de los exponentes y los radicales, porque estas leyes nos van a ayudar a reescribir o identificar las funciones v con su respectiva potencia. En estas imágenes que nosotros tenemos por aquí, tenemos precisamente diferentes ejemplos de funciones que representan v a la n. Por ejemplo, en esta función que te estoy señalando, tengo toda una función completa, v elevada a una potencia. En esta función trigonométrica, tengo la función seno con un respectivo ángulo que es toda una función. En esta función tengo la función logaritmo y todo lo que acompaña el logaritmo es también una función completa. En este caso tengo un radical, una raíz cúbica de 5x al cuadrado menos x, pero esta expresión la podemos representar como toda una función elevada a una potencia si aplicamos por ahí las leyes de los radicales. Y por ejemplo, acá en esta última imagen también tenemos un producto de funciones, pero me puedo dar cuenta que tengo un radical y en el radicando tengo toda una función completa. Y aquí podría aplicar precisamente también las leyes de los radicales para poder reescribir esa función. Entonces, aquí es sumamente importante mencionarte que el objetivo de este teorema de derivación es precisamente encontrar una función v elevada a toda una potencia. Y bueno, para poder entender cómo es que vamos a aplicar esta regla de la cadena, tenemos ahí tienes ahí en tu pantalla pues unos pasitos muy sencillos que nos van a ayudar pues a entender qué es lo que tenemos que hacer. Primero, pues en el caso de que sea necesario que tu función no se parezca a una v a la n, pues es necesario reescribirla aplicando las leyes de los exponentes y los radicales. Ahora lo que vas a hacer es identificar a toda la función v. Identificas al exponente n y ahora sí, ya que identificaste a v y a n, vas a aplicar la regla de derivación. ¿Y qué nos dice la regla? Muy sencillo. Vas a multiplicar exponente por coeficiente, la función v se va a quedar exactamente igual, le vas a restar 1 al exponente y eso lo vas a multiplicar por la derivada de la función v.
Y posteriormente el trabajo que seguiría sería pues simplificar la expresión. Es importante mencionarte que dentro de la regla de la cadena vamos a seguir aplicando, en el caso de que sea necesario, reglas anteriores, como lo vas a poder ver en los siguientes ejemplos. Bien, para comenzar a trabajar nuestros ejercicios, empecemos con el ejemplo número 1 que viene ahí en tu material. Observa que lo que yo quiero derivar es toda una función elevada a una potencia. La función que yo tengo es f de x igual a 2x menos 3 elevada a la 6. Entonces, aquí el objetivo principal, recordemos, es obtener una v a la n, porque esa regla de derivación pues corresponde precisamente a la regla de la cadena. Ahora, si tú eres observador, podrás darte cuenta que tengo una función elevada a una potencia. Por lo tanto, yo puedo afirmar que v va a representar esta parte que te voy a señalar en color amarillo. Esto es v. Y el exponente es lo que te estoy encerrando en color amarillo. Entonces, ya tengo una v a la n. Observa que a diferencia de x a la n, en x a la n pues solamente es x a la n, por ejemplo x al cuadrado, x al cubo, etc. Aquí no, aquí tengo toda una función completa elevada a una potencia. Ahora, cuando yo ya identifiqué que tengo una v a la n, pues apliquemos la regla de derivación. ¿Y qué nos dice la regla de derivación? Vamos a multiplicar exponente por coeficiente, es decir, 6 por 1, por esa razón tengo aquí un 6. La función v se queda exactamente igual, ¿y qué le vamos a hacer al exponente? Le vamos a restar 1. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función v. Previamente ya identificamos quién es v. Ahora pues vamos a derivar lo que tenemos que derivar y a simplificar lo que se tiene que simplificar. Esta parte, como podrás observar, la estamos bajando exactamente igual. Aquí nos queda la potencia 5 porque al exponente le resté 1 y la derivada de esta función, la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3, como es una constante, es 0. Por lo tanto, únicamente me queda esto. Ahora, ¿qué cosas voy a poder multiplicar? Lo único que vamos a poder multiplicar en esta expresión son los coeficientes, es decir, el 2 con el 6. Es lo único que podemos multiplicar. ¿Por qué razón no puedo multiplicar todo lo que está aquí adentro? Porque, como puedes observar, tenemos una potencia. Entonces, para que tú puedas multiplicar 12 por cada uno de los términos que están dentro de este binomio, tendrías que desarrollar primero un binomio a la quinta, pero obviamente no lo vamos a desarrollar. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar 2 por 6, 12, y lo demás de la función lo dejamos exactamente igual. Por lo tanto, la derivada de esa función corresponde a esta expresión que te estoy señalando. Ejemplo número 2. Tengo la función g de x igual a 5 raíz cuadrada de x cuadrada menos 2x. Ahora, esto que tengo aquí todavía no se parece a una v a la n. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reescribir esa función apoyándonos de las leyes de los radicales. Observa que cuando yo reescribo la función me queda 5 por x al cuadrado menos 2 y todo eso elevado a la 1/2. Te preguntarás, ¿por qué a la 1/2? Todo lo que tengo dentro del radical, que es el radicando, si yo lo encierro entre un paréntesis, está elevado a la 1, porque todo número o toda base elevada a la 1 representa la misma cosa. Y el radical, el índice del radical es 2. Por esta razón me queda 5 por x al cuadrado menos 2 exponente a la 1/2. Ahora, como puedes observar en esta función, lo que nosotros ya tenemos es una constante, un coeficiente que siempre está multiplicando, pero logré obtener toda una función v elevada a una potencia. Entonces, esta expresión de aquí, esta función, es la que nos va a ayudar a
calcular la derivada de esta función g de x. Ahora, para derivar, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a v. V va a representar toda esa función y vamos a identificar también el exponente, que en este caso es n. En nuestra función, en este ejemplo particular, v representa x al cuadrado menos 2x y n representa el 1/2. Ahora, si yo sigo la regla de derivación dice multiplica el exponente por el coeficiente. Por esa razón tengo 5 por 1/2. La función v déjala exactamente igual y al exponente réstale 1. Y después vas a multiplicar todo eso por la derivada de v. Observa que lo que tengo aquí es el planteamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es ir simplificando y derivar lo que tenemos que derivar, que en este caso es esta parte de la función. Multiplico 5 por 1/2, obtengo 5/2. La función v se queda tal cual como está. A 1/2 le resto un entero, me queda el exponente menos 1/2, y cuando yo derivo esta función, ¿qué me queda? La derivada de x al cuadrado, 2x, y la derivada de menos 2x menos 2. Ahora es el turno de simplificar. Lo que podemos hacer es que vamos a reescribir. Es decir, observa que lo que estoy haciendo aquí es que esta parte que fue derivada la pasé al principio. ¿Pero por qué la pasé al principio y esta función con el exponente la dejé después? Muy sencillo. Lo que sí puedo hacer aquí es que tengo que empezar a hacer ciertas multiplicaciones. Es decir, 5/2 va a multiplicar a 2x y 5/2 va a multiplicar a menos 2. Por lo tanto, cuando yo hago esos productos, me queda 5x menos 5. El resto de la función se queda exactamente igual porque es toda una función elevada a la menos 1/2. Ahora, lo que podemos hacer para evitar tener un exponente fraccionario es colocarlo en el denominador, y esto fue lo que hice en este paso. Ahora, como ya tengo el exponente positivo, lo que podemos hacer es transformarlo a radical, que es precisamente este paso que tenemos aquí. Como esta expresión ya no la podemos simplificar más, entonces eso sería la derivada de la función con la que yo estoy trabajando originalmente, y con eso terminamos. Ejercicio número 3. Observa que la función que yo tengo que derivar es 2x por raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Como podrás darte cuenta, lo que yo tengo aquí es un producto de fracciones. Por lo tanto, vamos a recurrir precisamente a una regla de derivación que trabajamos la semana pasada, es decir, u por v. Y la regla ya debe de serte familiar. U por la derivada de v más v por la derivada de u, identificando previamente quién es u y quién es v. Ahora, en esta función como tal nos conviene reescribir. ¿Por qué nos conviene reescribir la función? Pues porque tengo un radical. Aplicando las leyes de los radicales, yo puedo tener que la función f de x la podemos expresar como 2x por x al cuadrado más 1, y todo esto elevado a la 1/2. Ahora, como tenemos el producto de dos funciones, tenemos que aplicar, como te decía, la regla u por v. Por lo tanto, en este ejercicio es importante que identifiquemos quién es u y quién es v. Tú ya sabes que la primera parte de la función siempre va a ser u y el resto de la función va a ser v. Si yo sigo la regla de derivación, ¿qué me dice la regla? Escribe a la función u tal cual como está, multiplícala por la derivada de v, escribe un signo positivo, escribe a la función v tal cual como está y multiplícala por la derivada de u. Entonces, esta primera parte, como tú ya sabes, es el planteamiento, y el planteamiento es sumamente importante. Ahora lo que tenemos que hacer pues es derivar lo que tenemos que derivar. Observa que el 2x lo bajamos igual porque no estamos haciendo nada con él. Y tengo que derivar x al cuadrado más 1 a la 1/2.
Sin embargo, esto que tenemos aquí representa una función v elevada a una potencia. Es decir, todo esto es v y n representa la potencia. Entonces, como tengo esa expresión como tal, la regla de derivación que tengo que aplicar es precisamente esta, porque es toda una función elevada a una potencia. ¿Y qué me dice la regla de derivación? Multiplica exponente por coeficiente, 1/2 por 1, 1/2. V, déjala tal cual como está y réstale 1 al exponente, 1/2 menos 1 entero. Pero después vas a multiplicar por la derivada de v, es decir, x cuadrada más 1. Y listo, con eso vas a derivar esta función v elevada a una potencia. Y después sigo escribiendo lo demás, es decir, escribo el signo positivo bajo x cuadrada más 1 a la 1/2 y ahora sí multiplico por la derivada de esta función, es decir, la derivada de 2x, 2. Como puedes observar, todavía no acabamos de derivar. ¿Por qué razón? Porque todavía tengo esta parte de la función que me dice que requiere ser derivada, esta sección. Entonces, pues tenemos que derivar esa parte. ¿Y qué haremos con todo lo demás? Lo mantenemos igual, es decir, bajamos el 2x, bajo el 1/2 no hay ningún producto que hacer, la función v la bajo igual, en el exponente te puedes dar cuenta que ya apliqué la resta y lo voy a multiplicar por la derivada de esta función. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0 y ya no lo estamos colocando. Más bajo exactamente esta parte de la función y bajo exactamente el 2. Ahora, ¿qué cosas son las que tenemos que simplificar? Porque sigue esa parte. Como puedes observar, tengo una suma. Entonces, vamos a simplificar la primera parte de la suma y también la segunda parte de la suma. ¿Qué cosas puedo multiplicar? Puedo multiplicar 2x por 2x y obtengo este 4x. Ahora, dentro del corchete te podrás dar cuenta que sigo teniendo 1/2 y de esa función elevada a menos 1/2. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que el 4x lo podemos multiplicar por este 1 que yo tengo aquí y esta parte de la función, como tiene un exponente negativo, lo podemos bajar al denominador. Recuerda, yo ya tengo un denominador y ese denominador es el 2. Cuando yo bajo toda esa función, pues el exponente ya se hace positivo. ¿Y qué fue lo que hicimos en la otra parte de la suma? Lo único que hicimos fue reescribir la función con esta potencia a la 1/2 en términos del radical y el 2 lo pasamos al frente para que luzca ordenada la función. Para finalizar nuestra expresión, esto que tenemos aquí lo podemos reescribir también como un radical, es decir, lo siguiente. En esta parte de la función ya te puedes dar cuenta que esto que inicialmente era un radical, pues lo transformamos. En esta parte que inicialmente era una base con un exponente fraccionario, lo transformamos a radical y la división de 4x entre 2, pues la aplicamos y únicamente nos quedó 2x porque 4 entre 2 es 2. Esta función derivada puede ser simplificada todavía más, aplicando, como puedes observar, pues tenemos una suma de fracciones y puedes aplicar pues carita feliz para sumar estas fracciones. Sin embargo, si tú ya llegas a esta parte, ya está bien, ya es correcto, ya lo tomamos como bien, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos una función 2x más 1 entre x menos 1 elevada a la quinta. Aquí lo que nosotros tenemos, como podrás darte cuenta, es toda una función elevada a una potencia. Quiere decir que nuestra regla principal para derivar va a ser una v a la n. En este caso, recuerda que el planteamiento es muy importante. Entonces, puedes observar que v va a representar todo lo que nosotros tenemos aquí.
toda una función completa, esto es v, y el exponente es n. Entonces aquí voy a seguir pues la regla de derivación. ¿Y qué me dice la regla de derivación? Multiplica exponente por coeficiente, por eso tengo este 5. Toda esa función v déjala exactamente igual y réstale 1 al exponente. Pero además todavía vas a multiplicar eso por la derivada de la función v, es decir, por la derivada de todo lo que está dentro de ese paréntesis. Ahora, cuando yo hago este planteamiento, te vas a dar cuenta, yo espero que pase, que cuando me toque derivar esta sección corresponde a la derivada de una función racional. Es por eso que estoy colocando esta regla de derivación adicional porque la vamos a ocupar para derivar esta sección. Aquí, como te recuerdo nuevamente, el orden es muy importante y la simbología prácticamente nos está diciendo qué cosas tenemos que derivar. Entonces, esta primera parte, como puedes ver, la estamos bajando exactamente igual. Bajo el 5, la función v la bajo igual, al exponente le resto 1 y ya me queda a la cuarta. Ahora, si recuerdas las reglas de la semana pasada, cuando yo quiero derivar esta función, una función racional, tenemos que identificar a u y tenemos que identificar a v. Recordemos que u siempre va a ser la parte del numerador y v siempre va a representar la parte del denominador. Entonces, nos vamos a concentrar en la derivada de esta función. ¿Y qué me dice la regla de derivación? Escribe la función v tal cual como está. Multiplícala por la derivada de u. Escribe un signo negativo. Escribe a la función u tal cual como está y multiplícala por la derivada de la función v y todo eso entre la función v elevada al cuadrado. Entonces, nos vamos a concentrar únicamente en esta parte de la derivada y lo primero que teníamos escrito lo bajamos igual. Ahora, en esta parte donde tenemos el corchete, vamos a derivar lo que necesitamos derivar. Bajo esta función exactamente igual y la voy a multiplicar por esta derivada. ¿Quién es la derivada de 2x? 2. ¿Quién es la derivada de 1? 0 por ser una constante. Y ya derivé esta sección. Bajo el signo negativo, escribo 2x menos 1 tal cual como está porque no le estoy haciendo nada y lo voy a multiplicar por la derivada de esta función, es decir, la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0 por ser una constante, y todo eso entre la función v elevada al cuadrado. Observa que en esta parte ya no tengo símbolos de derivación, quiere decir que ya terminé de derivar y lo único que puedo hacer es empezar a simplificar la expresión. En este caso, nuevamente observa, bajamos exactamente lo mismo al principio y nuevamente me enfoco en lo que está dentro del corchete. Aplico las multiplicaciones correspondientes, es decir, multiplico 2 por cada uno de los términos que tengo y me queda 2x menos 2. El 1 que tengo en la siguiente parte multiplica los términos, pero nuevamente observa que estamos siendo cuidadosos con los paréntesis, porque hay un signo negativo. Ahora, para poder quitar estos paréntesis, tú ya sabes que este signo negativo va a afectar a los términos que tengo dentro de ese paréntesis. Y, pues por esa razón, los signos cambian ahí. Hago una simplificación, nota que lo demás lo sigo bajando igual, se cancelan o se hacen 0, 2x menos 2x y únicamente me queda menos 2 menos 1, que es este menos 3 que tengo aquí. Ahora, ¿cómo vamos a simplificar o qué cosas son las que se simplifican? Bueno, aquí en esta parte nosotros podemos multiplicar, o qué fue lo que yo multipliqué, menos 3 por 5, me queda este menos 15 que tenemos aquí, pues debajo de ese menos 5 tú ya sabes que hay un 1, entonces puedo multiplicar x menos 1 al cuadrado por este 1, que prácticamente es lo que tenemos de este lado, y el resto de la función lo escribí exactamente igual. Ahora, aquí en este ejercicio te puedes dar cuenta que
pues prácticamente ya terminamos de derivar. Sin embargo, esta función derivada todavía puede ser simplificada un poquito más, pero bueno, si tú llegas ya a esta parte de la función, ya no tenemos ningún problema. Ya con eso lograste encontrar a la derivada de esta función v a la n. Entonces, aquí quiero que seas sumamente observador, sumamente cuidadoso, cuidadosa en cómo trabajas a las derivadas. La regla principal que estamos aplicando en esta sección o que aplicaremos en esta semana es v a la n. Y como podrás darte cuenta, estamos involucrando a reglas que trabajamos la semana pasada y reglas que trabajamos pues desde la primera semana que trabajamos derivadas. Entonces, nuevamente, el orden es sumamente importante, el planteamiento también es fundamental y bueno, con este video terminamos nuestras reglas de derivación.